Vamos a hacer un repaso viendo el domingo pasado y se acuerdan que yo les comenté que me habían mandado un TikTok, un mensajito de un compañero mío de viaje allá en Jordania. Y en ese TikTok la pregunta que se hacía, que era un reportaje, era si en las iglesias evangélicas hay solamente asistentes o hay realmente discípulos del Señor. O sea, si eran solamente evangélicos como una religión o si realmente había cristianos evangélicos. Y el tema es cuando el mensaje es motivacional solamente para que nos sintamos bien o cuando el mensaje va más allá, es más profundo, porque lo que realmente queremos que la persona que está escuchando el mensaje pueda mirarse y pueda tener la seguridad de que es un hijo o una hija de Dios. O sea, que no solamente es asistente a las reuniones de la iglesia, sino que el Señor está dentro de su corazón lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no solamente un ratito el domingo en el culto. Cuando nosotros nos examinamos, tenemos que mirar hacia atrás, los que son creyentes de mucho tiempo atrás, y reconocer en qué momento nuestra vida cambió para siempre. ¿Por qué? Porque fue un momento en el cual reconocimos que nuestra vida hasta ese momento había sido una vida manejada por nosotros, con decisiones tomadas por nosotros y que necesitábamos el perdón de todos. Podemos llamar la palabra pecado, podemos llamar errores, cosas que reconocemos que en nuestra vida no nos hicieron bien o no hicimos bien hacia otras personas. Y ese momento que comenzó, ese tiempo que fue hace mucho o hace poco, depende, en cada caso es personal, nos sentimos el alivio de pensar, no te conocía, Señor, no sabía que existía un amor tan grande hacia mi persona, alguien que podía tomar mi mochila y dejarla. Los que estuvieron con Jesús, en la época de Jesús, los que lo conocieron, cambiaron su vida al estar en contacto con Jesús. Pensemos en Zaqueo, ¿se acuerdan que él era un recaudador de impuestos? Que no solamente recaudaba para los romanos, sino que aparte se quedaba con algo, ¿no? La mujer adúltera, que fueron y la denunciaron y dijeron, esta mujer fue pescada en el momento del adulterio y el Señor dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que todos se fueron porque reconocieron de que no estaban en condición de juzgar y el Señor le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significaba eso? Que él cuando la perdonaba, le perdonaba de ahí para atrás todo, pero el consejo ¿cuál era? Cambiar la actitud. Quiere decir que si ella estaba haciendo cosas que no eran lo que le convenían, que no eran lo que es aceptado a los ojos de Dios, ella debía cambiar esa actitud. Pero no fue castigada, por así decirlo, sino que cuando llegamos al Señor, Él no está pensando en castigar, sino en restituir. El origen de la palabra restituir, ¿sí? Es la misma que es poner un hueso en su lugar. Por ejemplo, nos caemos y se nos sale el hombro del lugar. Bueno, la palabra que significa restituir en su origen es que ese hombro va a volver a estar en el lugar donde tenía que estar. O sea, Dios tiene un plan para nuestra vida se desvía. O sea, nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos otros parámetros. Yo el domingo pasado les decía que si el cristiano no es un cristiano que está siguiendo en comunión con el Señor, probablemente
siga la vida como la tenía antes, suma a Jesús a la vida, pero sigue con los valores del mundo, en el sentido del consumismo, el siempre estar juzgando a los demás, o sea, actitudes que no tienen nada que ver con falta de amor hacia los demás. Una de las características del cristiano tiene que ser alguien que sienta pasión por las almas. Esa es una palabra muy evangélica, ¿no? Pasión por las almas significa que yo quiero que el que está conmigo, tanto sea un familiar, un amigo, un vecino, que llegue a conocer a Jesús como lo conozco yo. Entonces hay una empatía, esa es una de las características. Y como les decía, esas personas, los discípulos dejaron todo. Pedro era pescador y se transformó porque el Señor le dijo, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Los discípulos dejaron todo, había algunos que decían, a partir de ahora te voy a seguir, ¿no? Y cada uno dejó y comenzaron a seguir al Maestro, y durante 3 años el ministerio del Señor fue un ministerio realmente, completamente de comunión los unos con los otros. O sea que los que estaban ahí con él, hubo otras personas, y yo tomé nota de algunos, María Magdalena, que fue una seguidora del Señor, el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan que él estaba en la cárcel ahí cuidándolo, y de pronto, ¿qué pasó? Lo recibió el Señor Jesús en su casa y dijo él, yo en mi casa serviremos al Señor. Estoy pensando ahora en Cornelio, que él también, ver a Jesús físicamente hablando, o escuchar de Jesús, el ciego, ¿se acuerdan? Iba esa caravana y sintió, ¿qué pasa? Tanto ruido. No, lo que pasa es que está pasando Jesús, y el ciego tiene ese encuentro con el Señor y dice, ¿qué quieres que haga? Entonces le dice, quiero ver. Y bueno, ahí se produjo el milagro. Ahora, nosotros no lo podemos ver físicamente a Jesús, pero sí lo que podemos ver es esto, es esta cruz vacía. Porque esta cruz vacía, que hay en casi todas las iglesias evangélicas, porque ya no está el Cristo ahí crucificado, esa cruz simboliza esa diferencia entre nuestra vida pasada, donde teníamos los pecados ahí acumulados de toda una vida, y la cruz significa que ahí Jesús la llevó. O sea, la muerte de Jesús significa que Él cargó con todo eso, fue el plan de Dios. Él sabía que era Dios, pero les voy a leer un pasaje en Filipenses. Voy a empezar con el versículo 1, que dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Esto lo escribe Pablo en una carta a los Filipenses. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, o sea que hay que preocuparse por nuestros intereses. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y acá viene el consejo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Yo cuando estaba pensando en esto me acordé
que cuando hubo creo que fue por un terremoto en Japón, ¿se acuerdan ustedes que hubo una fuga de radioactividad? Muchos ingenieros japoneses se ofrecieron a dar su vida para entrar en ese lugar, que no sé cómo sería, y ocuparse de que las emanaciones de radioactividad no continuaran. Ellos eran seres humanos y por solidaridad con Japón, los japoneses y con el mundo, yo creo, según leí, entregaron su vida. Pero en el caso de Jesús, aparte era Dios, porque era mitad humano y mitad divino, mitad humano por María, su mamá, pero era divino porque no sabemos por qué el Espíritu Santo había entrado en María para que él sea. Jesús era humano porque él conocía nuestras características como ser humano, pero era Dios. Pero dice que él podía haber bajado de la cruz. Él podía haber hecho cosas que no hizo, porque él estaba entregando su vida para que la posteridad, hasta que nos alcanza a nosotros en el 2023, pudiéramos ser perdonados. Y otro encuentro, se encuentra con la mujer samaritana, dice que los discípulos habían ido a buscar víveres para comer, habían ido a buscar comida al pueblo, y él se quedó al lado del pozo de Jacob. Y dice, por favor, dame agua de beber. Él estaba solo en ese momento porque, bueno, eso ya lo dije. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide para beber? Jesús le dijo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella seguía pensando en la parte humana, ¿no? De que ya no tengo que volver al pozo a sacar agua porque esa agua va a brotar, pero va a brotar espiritualmente hablando. Y justamente cuando pensaba en esto que sería la segunda parte del mensaje del domingo pasado, qué importante que es tener la seguridad de que somos cristianos. Yo creo que hay muchos católicos que son cristianos, muchos evangélicos que no son cristianos. Porque no importa la religión, lo que importa es si realmente he rendido mi vida al Señor. No quiere decir que no vamos a tener que seguir tomando decisiones, pero si las tomamos conforme a lo que el Señor nos muestra a través del Espíritu Santo, van a ser decisiones sabias. Vamos a consultar al Señor antes de tomar una decisión y vamos a sentir paz en nuestro corazón cuando la decisión que estemos tomando, más allá que no sea lo que el mundo diga, no me conviene, pero no me conviene a los ojos humanos, pero espiritualmente hablando, si está conforme a la voluntad de Dios, es lo mejor que me puede pasar. Cuando comenzamos esa nueva vida, no quiere decir que no pecamos más, no quiere decir eso, porque por supuesto que pecamos, por supuesto que nos enojamos, por supuesto que tenemos que pedir perdón, por supuesto que a lo mejor podemos envidiar algo de alguien, pero eso nos va a hacer sentir que está mal eso. Porque no es la conciencia
humana que me está diciendo esto está mal, sino que vamos a sentir. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona acepta a Jesús como Salvador, por eso es importante que sepamos en qué momento dimos ese paso, vamos a sentir que cuando estamos hablando y estamos diciendo cosas, no solamente malas palabras, porque las malas palabras no tendrían que tener lugar en nuestra boca, en nuestra forma de expresarnos, porque es como ensuciar nuestro lenguaje. Pero puede ser que no sean palabras feas o palabras que uno dice, esas malas palabras, sino que están expresando de qué está lleno nuestro corazón. Cuando envidiamos, cuando nos enojamos, cuando criticamos, cuando hacemos cosas que no corresponden a un cristiano. Entonces, tenemos que volver al principio, tenemos que volver a buscar al Señor. Todas las canciones que hemos cantado, yo creo que siempre, cada domingo, cuando alguien empieza a preparar la alabanza, ya el Señor está preparando el mensaje. Pero siempre, chicos, miren, con mis manos, 87. Yo me siento ahí. Amén, 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 amén. Porque es así, chicos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, mi Señor, para recibir la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Porque hace falta fuerza, hace falta doblegar el yo, hace falta esa fuerza que no es nuestra, sino que es sobrehumana. Dice, y el poder para decir no. El poder para que esa distorsión, esas dudas que vienen a nuestra vida, le decimos, no, Señor, mostrame qué anteojo tengo que usar, porque esos que me puse de Patri no me servían, no me servían, de verdad que no me servían. Pero cuando yo me puse estos, a pesar de que están medio sucios, es lo que yo necesito. Bueno, lo que nosotros necesitamos es Jesús en nuestra vida. Después sigo, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Paz en medio de la tormenta. Ayer yo estaba en el taller, vieron que yo voy los sábados a la mañana a un taller de adoración en la iglesia bautista que está en Roma y Libertador. Y bueno, tenemos una de las clases es instrumento, que yo estoy aprendiendo nuevamente a tocar el piano, otra clase es lenguaje musical, bastante difícil por cierto, y por último es ministerial. Y yo les decía a las chicas que cuando falleció mi esposo, que ya hace 5 años y pico, hasta cierto punto me sentía mal de sentirme tan bien, porque de una viuda se espera que esté doliente, se espera que esté triste todo el tiempo, se esperan cosas así negativas, no sé cuál sería la palabra, pero la paz que yo tenía en mi corazón de saber que Juan Manuel ya estaba con el Señor, ese cuerpo enfermo que él medio se entregó porque estaba cansado de las inyecciones de insulina, de tener que ir al médico, que él no quería ir, pero bueno, iba una vez al mes, a pedir la receta de la insulina y era como que ya él estaba muy cansado de su propia humanidad. Y yo digo, bueno, ya está descansando con el Señor. Él hablaba mucho del cielo, en sus mensajes hablaba de que no iban a estar ahí tocando el arpa y nada más, que sino en el cielo también iban a tener un trabajo, así que no sé qué estar haciendo. Pero el Señor dice que los que creen en Él van a estar con Él. Y después, en algún momento, la iglesia va a desaparecer físicamente de este mundo y vamos a estar también siendo el arrebatamiento, arrebatados para estar con el Señor. Dice, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás porque me amas, me amas. Esta mañana estuve leyendo un mensaje que recibo todos los días del pastor Warren, no sé si lo viste el de hoy. Y dice el tema de la espera. El tema de la espera. A veces nosotros queremos que todo sea ya,
pero a veces hay que esperar. No quiere decir que no, que sea un no la respuesta, sino que es ahora no, pero más adelante, porque tenemos que aprender algunas cosas, algún motivo siempre hay. Pero esta canción dice, me amas, por eso en cualquier necesidad el Señor nos va a responder. Y en la última, la 93, dice, cerca de ti yo quiero estar. ¿Queremos estar? Queremos estar, me pregunto, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Entonces, cuando nos apartamos de la voluntad del Señor, acordémonos que acá estamos cantando en esta mañana de 10 de septiembre del 2023, que acabamos de cantar, quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Y el tema es rendirse. Los argentinos ahí en las Islas Malvinas, hubo un día, no sé qué día fue, el 4, no, el 4 se declaró la guerra, ¿no? El 4 de... El 4, ¿eh? El 2 de abril, pero creo que el 4, me parece 4 de mayo fue la rendición. Me parece, no sé qué exacta, hubo un día de rendir. ¿Qué pasó ahí? El ejército inglés tomó la posesión de las islas. Algunos fueron llevados prisioneros y después, por supuesto, confirmaron la paz, calculo que los devolvieron acá a la Argentina, y el rendir es eso. Cuando invadimos las islas mandábamos nosotros, los argentinos. Cuando se firmó la paz, se rindieron, los que empezaron a mandar en las islas fueron los ingleses hasta el día de hoy. Eso es rendirse. Es rendir mi voluntad. Hay un coro que creo que acá no está, que dice, mi voluntad la cambio por la tuya, mi amistad al mundo negaré, tu voluntad la quiero eternamente, no, la quiero eternamente, no me acuerdo cómo sigue, pero esas dos frases primeras, mi voluntad, ¿eh? No, por eso, es más viejo ese, mi voluntad, la cambio por la tuya, mi amistad al mundo negaré. Y a veces se entiende como mundo, como cosas completamente negativas, que eso es la droga, el robo, el asesinato, todas esas cosas, pero la voluntad del mundo es mucho más sutil. Es querer tener siempre razón, es querer, cuando sabemos que no la tenemos. Si tenemos razón, tenemos que pararnos y poner límites, porque tenemos razón. Pero a veces sabemos que no tenemos razón, pero no queremos dar el brazo a torcer, y en ese caso estamos haciendo algo que no corresponde. ¿Ustedes no creen que cantidad de políticos, por ejemplo, no saben que no van a poder cumplir todo lo que prometen? Seguro que lo saben, y lo siguen prometiendo. Todos los que hasta acá no pudieron hacer las cosas bien prometen que las van a hacer fenómeno a partir del 10 de diciembre. Bueno, empecemos ya. Y los que estuvieron antes, lo mismo. Si no pudieron, entonces ese pues es uno de los motivos por los cuales le están dando el voto al que nunca hizo nada todavía. Porque a ver si con este tenemos suerte. Bueno, evidentemente la mentira está tomada ya como una regla. Como que todos mienten, yo sé como todos mienten, yo también miento. Pero nosotros, como cristianos, tenemos otros valores, que son los valores del reino. Entonces, para terminar con estas dos exposiciones de la palabra, la de la semana pasada y esta, creo que debemos estar seguros de que somos cristianos evangélicos, que no somos algunos que solamente venimos o que solamente cuando nos preguntan decimos soy evangélico, o que damos testimonio del Señor de que ha llegado a nuestra vida, pero nos está manejando la vida. ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? Juan Manuel una vez
comentó que en realidad se hablan de los 10 mandamientos, pero que en la Biblia hay como 300, 400 mandamientos que tienen que ver con diferentes cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta para llevarlas a cabo, ¿no es cierto? Desde no dejando de reunirse por algunos, como algunos tienen por costumbre, desde ama a tu prójimo como a ti mismo, desde las cosas más importantes hasta las cosas más, por ejemplo, el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos, el tema de tomar en serio las cosas del Señor. Bueno, es una multitud, pero lo más importante es que Él esté reinando, ¿eh? Y que nosotros nos sintamos parte del reino acá en la tierra. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, yo sé que algún día me convertí y empecé a ser cristiana. Y después tuvo altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Pero hoy me rindo a ti como estamos cantando en esta mañana. Padre Celestial, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, y con humildad queremos pedirte perdón por cada vez, Señor, que escuchamos tu voz y sin embargo, Señor, no la obedecimos. Señor, que estábamos seguros de que era lo que nos pedías y sin embargo miramos para otro lado. Por eso en esta mañana, Señor, como hemos cantado, queremos que tu presencia sea constante cada día de la semana, cada mes, cada año de nuestra vida, de aquí en más, Señor. Perdona nuestra indiferencia. Perdona, Señor, porque no le hemos dado valor a la cruz. Pero sabemos que resucitaste, Señor, y que estás a la diestra del Padre. Y sabemos, Señor, que el Espíritu Santo es el que nos comunica contigo, Padre, y con Jesús, con nuestro Salvador. Por eso, Espíritu Santo, te damos plenamente nuestra voluntad para entregártela y, Señor, para que, Espíritu Santo, estés conduciendo cada cosa que tengamos que hacer. En el nombre de Jesús. Como dice la palabra, lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Con esa seguridad lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.